Hola, Dios te bendiga. Hace unos días atrás hablaba con una de mis nietas y le montaba el siguiente ejemplo. Le decía, cuando Satanás se acerca a Eva y le dice, oye, ¿por qué Dios les prohibió comer de los árboles del jardín? La actitud de una persona prudente, de una persona inteligente, debió haber sido, Adán, ve acá. Mira, él me está diciendo que Dios nos prohibió comer de los árboles del bosque o del jardín, es cierto. Y buscar información, formarse, recordar antes de creer. Sin embargo, no. Ella tomó la misma decisión que tanto se nos aconseja tomar en películas, en canciones, en esta gente que siempre está motivadores personales y gente que está tratando de disque ayudarnos. Sigue tu corazón. Tu corazón siempre sabe, tu corazón no falla. Y ella, siguiendo su maravilloso corazón, dijo, bueno, no se ve tan malo, él parece, él simplemente está haciendo una pregunta, él es inofensivo, él, que lo que me está haciendo es pues, una conversación inteligente, yo creo que vale la pena, y él la escuchó y terminó como ustedes saben que terminamos todos, desafortunadamente. Asimismo vivimos nosotros, asimismo vive nuestra sociedad. Hoy día mucha gente dice, mira, yo no quiero saber. Cuando el tema es difícil o el tema es controversial, a mí que me dejen tranquilo, yo estoy cansado de tantas preocupaciones. Después que yo en mi casa nadie se meta conmigo, yo vivo tranquilo en mi casa y allá cada cual que haga lo que quiera. Siguiendo la máxima, ¿verdad? Aquella que dice que para que el mal triunfe, solamente hace falta que el hombre bueno no haga nada. Y asimismo, pues, hacemos en barrios se mudó aquella persona que se ve que está bregando malos pasos y todos los vecinos dicen, no, 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 yo me quedo aquí en mi casita, después que a mí no se metan conmigo, a mí eso no es problema mío, hasta que entonces se llena el barrio de drogas, de violencia, de tiroteo, y después entonces están histéricos porque no pueden vivir allí, porque el peligro, porque los nietos, los hijos están en peligro de que se los maten o los metan en una ganga. Pero todo comienza con la actitud esa de que yo no me quiero meter, a mí que me dejen tranquilo, yo de eso no sé. Yo creo que es tiempo ya de que dejemos esa actitud y nos pongamos a hacer lo que es prudente, lo que es sabio, lo que debió haber hecho Eva, lo que debe hacer toda persona. Yo debo por lo menos tener formación básica de un tema antes de estar opinando, antes de estar diciendo esto no es inofensivo o esto es inofensivo, esto me afecta o esto no me va a afectar. Y hay que dejar de estar escuchando solamente los medios, porque los medios de televisión, nuestras noticias, están programadas y pagadas por los intereses que están detrás de estos periodistas que le dicen lo que tienen que decir y cómo lo pueden decir y lo que no les conviene no lo dejan que salga al aire. Es tan sencillo como eso. Lo vimos durante la enfermedad del COVID, vimos como todo lo que ellos hicieron para tapar las cosas y ahora, años más tarde, es que están saliendo cosas que todo el mundo gritaba. Esas son teorías conspiratorias. Y ahora que se probaron que es cierto, pues ahora todo el mundo se mete la boca, ¿verdad? Y dice, no, no, yo no sé, yo no, a mí que me dejen quieto. Y volvemos a la misma actitud de, yo no me quiero meter. Hace poco salió en las noticias, en algunos medios católicos, expresiones, yo no puedo decir si son ciertas o no ciertas, del Vaticano, en las cuales se decía en diálogo de diferentes religiones, que todas las religiones son buenas porque todas son un camino. Eso sí, yo lo escuché por mis propios oídos de la boca del Papa Francisco. Todas las religiones son un camino a Dios. Todas las religiones son buenas porque nos llevan a Dios. Y por lo tanto, aunque tú le llames con un diferente nombre, es el mismo Dios. Y esto es absolutamente falso. ¿Ok? Es tan falso como tú decir que San Miguel Arcángel y el diablo son el mismo. Es lo mismo, son ángeles, diferente nombre, pero para la misma cosa, cuando sabemos que es absolutamente diametralmente opuesto. Vamos entonces a discutir un poquito sobre el Islam, porque ahora con la libertad de las leyes migratorias y con este empeño de que dejemos que todo el mundo entre, porque eso es muy bueno, sin discernir, lo cual nadie hace, digo, si tiene inteligencia en su casa. A ti no te molesta que el vecino meta a su casa, pero a mi casa no. En mi casa entra quien yo quiero y no te das cuenta de que tu país es tu casa.
Pero ahora con esto del Islam, pues vamos a ver un poquito si es cierto. Vamos a ver qué ellos dicen, qué ellos enseñan, para entonces poder tomar entonces quizá una decisión, Dios quiera, un poco más prudente, que no sea, ay, yo eso no quiero saber, a mí que me dejen tranquilo, a mí que me dejen en paz. Vamos a comenzar entonces, como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y te pedimos, Señor, luz y discernimiento, que tú reprendas y ates todo espíritu de confusión, de indiferencia, de cobardía, de comodidad, y nos conceda, Señor, la gracia de con compasión, pero con justicia, hacer lo necesario para poder, Señor, proteger nuestras familias y nuestros países. Bendícenos, Señor, con tu sabiduría, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y si no creemos de esto, pregúntale a los españoles que vivieron 800 años bajo el dominio islámico y todo lo que tuvieron que hacer y toda la sangre que se tuvo que derramar para poder liberarse de ellos un poco. Lo mismo pregúntesele ahora mismo a los católicos en Nigeria, en Siria y en otros países que están bajo régimen musulmán, si realmente no es ningún problema y que tenemos que todos adorar al mismo Dios. Pregúntele a una de estas personas antes de tomar una decisión, ¿verdad? Sabemos que el Islam crece y crece grandemente, especialmente en África. ¿Por qué? Porque en África la gente no está armada y el Islam crece a base de dominio, de conquista. En el Islam la gente no va por ahí a predicarte de casa en casa para que te conviertas. La gente toma las armas, toma el control de un pueblo y obliga a la gente a convertirse. Por eso es que crece como crece. Y esto no lo digo yo como si fuera un chisme que lo estoy inventando o una teoría conspiratoria. Es un hecho real, histórico, comprobable en la internet y en muchos lugares. Así que este tipo de cosas que sigue creciendo, por ejemplo, aquí mismo en Estados Unidos, que nosotros decimos, no, aquí eso no va a llegar, pues fíjate, ya en el 2023, hace 2 años atrás, en Minneapolis, ya le permitieron, en un pueblo, que aprobaron lo que se llama el Adán, ADHAN, que es que los islámicos tengan sus torres en donde llaman a la oración 5 veces al día en los templos islámicos, como lo hacen en sus pueblos, como lo hacen en sus ciudades. Pregúntale a los ingleses el problema que están teniendo con esto. O sea que en Estados Unidos no estamos tan lejos. Yo vi un video hace 2 o 3 días atrás en Nueva York, precisamente después que salió Van Damme como alcalde, como ya grupos islámicos estaban diciendo a Allahu Akbar y tenemos que convertir a todo el mundo al Islam, vamos a tomar poder porque esto es lo que Alá quiere. Nosotros, como dije antes, los católicos pues decimos, no, eso no va a pasar, porque además Cristo dijo bien claramente que tú eres Pedro, sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno nunca van a poder conquistarla. Eso no fue lo que él dijo. Él dijo, las puertas del infierno no van a poder resistirla, lo cual significa que hay batallas, hay acción, hay parte de la iglesia, hay una guerra. Hay una guerra verdadera entre el bien y el mal, hay una guerra verdadera espiritual. Pregúntale a Samir Arcángel con el diablo, a ver si son amigos, a ver si ellos han resuelto los problemas a base de diálogo. O si ha habido que tomar medidas. ¿Okay? Que no estoy hablando de que sea violencia, porque en el mundo espiritual es otra cosa. Ahí ya tú vas con la sabiduría de Dios, San Miguel Arcángel va con toda la autoridad, sabiduría de Dios. Nosotros acá tenemos que utilizar otros medios de prudencia. Pero en casos extremos, si hay que usar la violencia, como en Nigeria, pues también. Vimos hace poco la foto de un sacerdote con una escopeta en la mano y tú dices, ay, pero ¿cómo es posible un cura con una escopeta en la mano? Si no, el cura no tiene la escopeta en la mano, le entran, le violan a las mujeres en la iglesia, lo matan a él, le cortan la cabeza y entonces, ¿qué iba a resolver? Así que el cura no tiene otra alternativa que tener una escopeta en la mano. Otra cosa que se olvidan muchas personas o que ignoran es que el Islam no es una religión. El Islam es mucho más que una religión, es una ideología política y social. En el Islam no existe tal cosa como yo vivir mi religión, como nos dicen a nosotros. Tú vives tu religión a tu manera en tu casa y no te metas acá, no lo metas en el trabajo. No, el Islam cubre todo, lo domina todo.
lo ordena todo, el orden social, el gobierno, todo, los derechos de las personas o los no derechos, y no se dan cuenta que esta ideología les da poder total para infligir grandes daños, inclusive la muerte, a todos aquellos que no son islámicos, que ellos llaman infieles. Nosotros somos los infieles, nosotros somos los paganos, nosotros somos los malos. Tú que estás escuchándome, tú eres un infiel. Si tú no eres islámico, tú eres un infiel. ¿Okay? Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque nosotros decimos, no, pero es que hay que dejarlos entrar porque total no sabe. No todos son malos. Vamos a suponer que es cierto. Vamos a ignorar el hecho de que la religión de ellos les exige que actúen así. Y vamos a decir, ok, no todos son malos. El problema es, ¿tú sabes diferenciar cuál es bueno y cuál es malo? Pues yo no. Entonces, pero pues si por eso fuera, el vecino mío puede ser malo y yo no sé si, pero no es lo mismo cuando es un vecino a cuando son todo el barrio armados y con un fin en común. Esa es la diferencia. La diferencia está en que esta mentalidad política les dice hay que conquistar. Y entonces tú dices, bueno, quizás este es bueno, este es malo, pero yo no sé cuál es cuál. El problema es que los estoy dando entrada a todos por igual y bajo los derechos, ¿verdad? La excusa de los derechos. Y entonces el problema que tenemos es, ¿qué hacemos ahora cuando los tenemos a todos mezclados aquí? Y cuando ese que está al lado mío, que dice que es bueno, los otros lo obligan, toma las armas porque tú eres islámico, ¿qué vamos a hacer? Porque lo que tú no sabes es cómo se vive en Irán, cómo se vive en Irak, cómo se vive en estos países, en donde mucha gente buena es obligada. ¿No se acuerdan? Ustedes no saben de historia cuando Hitler obligó a tanta gente. No todos los alemanes querían ser nazis, pero el gobierno los obligó. El Islam funciona igual. Así que ese vecino que es bueno hoy, mañana puede verse obligado por su propia religión a tomar medida en contra tuya. Y esto yo no lo digo, ¿verdad? Para que tengamos ahora islamofobia, tengamos miedo, tengamos. No, es que conozcamos un poquito para que cuando se hable de establecer leyes de inmigración, cuando se hable de derechos y demás, tú poder votar y poder tomar decisiones con un poquito más de información. A eso que yo me estoy refiriendo. Y para que tú puedas entender mejor por qué nuestros hermanos cristianos en Nigeria están pidiendo ayuda, ¿okay? Porque nuestros hermanos católicos en otros países musulmanes están pidiendo ayuda porque están siendo exterminados. Y gracias a las leyes migratorias, ellos han logrado tanta presencia en Europa que se están volviendo locos los europeos y ahora en América han logrado una gran presencia aquí y siguen cada día creciendo en presencia aquí, lo cual significa que en un momento dado va a ser un problema grave para ti y para mí. No hay tal cosa como permanecer imparcial. O terminas convirtiéndote al Islam para poder sobrevivir o vas a tener que hacer algo. Así que lo ideal es no esperar a llegar a ese punto e instruirme para que entonces, cuando yo tome decisiones políticas, pueda tomarlas con conciencia. Bien, Islam, la palabra Islam significa sumisión. No significa paz, significa sumisión. El islámico es aquel que se somete a Alá. Que estoy leyendo en inglés y traduciendo. Es aquel que se somete a Alá, que es el sometido a Alá. Eso es lo que significa ser islámico. No es un creyente de Alá, no, es un sometido. Porque a Alá no le interesa que tú creas en él. A Alá no le interesa que tú lo ames. A Alá no le interesa lo que tú pienses. A él lo único que le interesa es que tú lo hagas lo que él te dice, lo obedezcas, punto, se acabó. ¿Okay? Y ellos, por ejemplo, en arábico, Alá, el nombre de Alá, Al significa él, La significa Dios y significa el Dios. Y el Islam nos enseña que el Dios ordenó toda la existencia de tal manera que toda la creación tiene que someterse. El único medio, la razón por la cual existimos todos es para estar sometidos a Alá. Y todo país en el cual Alá no reina es un país que tiene que ser conquistado porque están fuera de ese orden natural. Tal cosa como la libertad de religión, tal cosa como las ideas, eso va en contra totalmente de Alá. Y hay que acabarlo. ¿Okay? Para el Islam, por ejemplo, llamar a Dios un padre o un padre amoroso es una blasfemia. Blasfemia castigada con la muerte. Alá es un guerrero.
es un dueño de esclavos y Alá está de acuerdo con la esclavitud y demanda obediencia, no una relación. Como dije, a Alá no le interesa que tú creas en él, ni que le ores como con amor, no, sino que obedezca. Tienes que orar 5 veces al día, aunque estés pensando en los muñequitos, pero tienes que repetir con la boca porque eso es lo que a él le interesa, que tú repitas lo que él tienes que hacer y tienes que taparte los oídos y repetir lo que él dice y se acabó. Eh, Obviamente ellos no creen en la Trinidad, muchísimo menos, para ellos también es una blasfemia castigada con la muerte. Y cuando hablan de el Dios, que no lo hablan como una persona, lo describen con atributos como el misericordioso, el bueno, el justo, etc. ¿Okay? Porque no pueden definirlo. No hay tal cosa como una definición. Nosotros, por el contrario, en el cristianismo decimos que Dios es amor. Juan, primera carta de Juan, capítulo 4, 16, Dios es amor y todo aquel que vive en el amor es de Dios. Nosotros decimos, Cristo dijo en Juan 14, 16, yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie va al Padre si no es por mí. En Juan 14, 9 al 10, aquel que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre habita en mí y yo llevo a cabo sus obras. En Juan 14, 21, aquel que me ama y ama al Padre, será amado por el Padre. Y yo lo amaré y vendremos a él y nos revelaremos a él. Juan 15, 26 nos habla del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo, que yo les voy a enviar desde el cielo, el Espíritu de la verdad nos llevará, dará testimonio de mí y los llevará hasta la verdad final. Por lo tanto, la Biblia, nosotros los cristianos creemos que Dios es una familia de amor, el cual le interesa no una obediencia ciega, sino una identificación voluntaria basada en el amor, basada en que estoy de acuerdo contigo, y eso es absolutamente, diametralmente opuesto al Islam, que te dice, no importa 3 pitos lo que tú creas, después que tú hagas lo que nosotros te decimos, ya estás bien. ¿Ok? En la idea del Islam y las cosas que Mahoma escribió sobre Alá, él se contradice. ¿Ok? Pero no se contradice como en la Biblia dice, no, porque aquí dice que eran 2 ángeles y aquí dice que era uno, va y se contradice. No, eso no es contradicción. Eso son géneros literarios y tienen un propósito. Aquí estamos hablando de, por ejemplo, de que dice, Alá es misericordioso, pero también es el vengativo. Alá es el que hace el bien, pero también es el que hace el mal. No el que lo permite, el que hace, el que lleva a cabo el mal. Él es el que destruye al enemigo. Entonces, de muchas maneras diferentes, tú vas a ver contradicciones, porque es el que ama, pero es el que humilla. ¿Okay? Él es nuestra medio de seguridad, pero también es aquel que nos daña. Entonces tú tienes estas contradicciones que tú no puedes tratar de discernir o pensar, porque si tú te vas a decir, bueno, pero es que este contradice, eso inmediatamente es reprendido. No, tú no puedes analizarlo, obedece, cállate la boca. ¿Okay? El Corán, que es el libro escrito por Mahoma, también se le llama el Al-Furqán o el criterio, o también el Al-Mushaf al-Shrif, que es el libro glorioso. Está dividido en 144 capítulos, o sura, ¿okay? Ese es el nombre del capítulo, un sura, y los versos se llaman ayat, que son los milagros o signos, lo llaman ellos. No tiene ningún tipo de contexto histórico, no tiene nada que tú puedas situarlo y decir, pues esto ocurrió durante tal tiempo, no hay ningún tipo de referencia, ningún tipo de evento, tiempo o lugar histórico, por lo tanto no se puede comparar con la historia, porque no hay nada que lo pueda verificar, lo cual es gracioso porque mucha gente no, porque la Biblia, como tú puedes demostrar, se puede demostrar históricamente, se puede demostrar arqueológicamente, y con todo eso lo ponen en duda, pero entonces no ponen en duda el Corán, que no hay forma de analizarlo porque no tiene ningún tipo de referencia. Se fue escrito en arábico por Mahoma, él fue el único que lo escribió, y el Corán tiene que interpretarse literalmente. No se pueden cuestionar las ambigüedades porque esto es blasfemia. ¿Okay? Cuando tú lo miras y lo lees, no para ellos, para nosotros, cuando nosotros lo leímos, podemos ver que el tipo lo que hizo fue que copió de la Biblia, del Talmud judío, de enseñanzas católicas y de otras costumbres islámicas de su tiempo.
O sea que la obra de él no es nada original, él hizo mucho plagio y la cambió. ¿Okay? Eh, para ellos, obviamente, nosotros sabemos que la diferencia de nosotros, ellos nos dicen a nosotros que somos la religión del libro. Nuestra Biblia no fue escrita por una sola persona, tiene muchos autores, fue escrito en varios idiomas, en diferentes lugares y fue inspirada por Dios. El Corán no fue inspirado por Dios, según Mahoma fue dictado. Siéntate y escribe. Y esto fue lo que yo te dije, esto es lo que tienes que poner ahí. Y eso no se puede cuestionar, eso está ahí. Y eso es la conducta de todo aquel tirano y es la conducta de toda aquella persona que es abusiva, que tú no puedes pensar, tú no puedes cuestionar. Es totalmente en contra de la libertad, es como el comunismo, es como el socialismo. Eso es lo que se ve plasmado en esa enseñanza islámica. ¿Ok? Mientras que en nuestra Biblia es la historia de la salvación y la relación entre Dios y la humanidad y cómo se fue poco a poco revelando el plan de salvación en la persona de Cristo. El Corán es simplemente una serie de colecciones de escritos de este hombre, Mahoma, que como les dije, no pueden ser puestos en duda, porque si lo pones en duda, eso es una blasfemia castigada con la muerte. Mahoma es el profeta final y el perfecto. Él superó a Cristo, porque Cristo sí dijo un par de cosas, y Cristo era muy bueno, pero cuando vino Mahoma, pues entonces ahí fue que Dios, a través del ángel Gabriel, supuestamente, le dijo, no, toda esa gente estaba corrupto, todo eso estaba mal, esta es la verdadera religión. Toda la Biblia, todo eso está corrupto, todo eso hay que echarlo a un lado. Y esto ocurrió, ¿verdad? En el año 610, más o menos, después de Cristo, es cuando entonces Dios dice, ¿sabes qué? Todas las revelaciones de toda la historia estaban mal, le voy a decir la verdad a Mahoma, porque Mahoma va a ser el único que va a saber la verdad. Este hombre que nació en el año 571, ¿okay? Nunca conoció a su padre, su madre murió cuando tenía 6 años, fue criado por un tío, fue comerciante durante 40 años. Para asegurar su futuro económico se casó con su empleadora, con Khadija. Estuvo con ella era 15 años mayor que él. De cuando Khadija se le murió, pues entonces se casó con 14 diferentes mujeres, entre ellas Aisha, que tenía 6 años. O sea que Mahoma era un pedófilo. Tenía 6 años y por eso en el Islam, pues las niñas pues también pueden ser, ¿verdad?, usadas sexualmente. Y tenía otra que se llama Muhammad, que tenía 53. Pero mira qué interesante, ¿verdad? Tanto que se habla de la pedofilia, su esposa Aisha tenía 6 años cuando se casó con ella. Esa Aisha, ya para el año 610, dice que, testifica, ¿verdad?, que supuestamente Mahoma estuvo mucho tiempo en oración en una cueva, en la cueva de Hira, y entrando en trance recibió revelaciones de Dios, entonces puso todo por escrito y así fue como se escribió el Corán. Obviamente Mahoma asumió su papel profético, convirtiéndose en un líder militar y haciendo más de 32 incursiones y guerras importantes para poder llevar a cabo sus ideas. Se divide su vida en dos grandes periodos, el periodo de la Meca y el periodo de Medina. Antes de entrar a la Meca, él escribió un cuarto de sus enseñanzas islámicas, antes, ¿verdad?, en este periodo de 610-622. En la Meca él se puso a predicar la moralidad y empezó a hablar del castigo en la eternidad para aquel que no obedeciera. En el 622 esto molestó a tantos y tantos árabes que lo sacaron, lo expulsaron de la Meca y entonces se refugió en la ciudad de Yatrib, en donde él entonces va a cambiarle el nombre a Medina. Ya estos están en el 622 a 632. Durante este tiempo, él comienza entonces a usar el Islam como una entidad política. El año calendario del Islam comienza en la fecha en que Mahoma se mudó a Medina para ser jefe de la comunidad y de un ejército. Primero, él reunió una pequeña banda de asaltantes de caravanas y luego creció a un gran ejército. Conquistaron toda la parte de Palestina, Francia y España, subyugando a los cristianos que derrotaron. Durante sus primeros años hizo concesiones religiosas para atraer a la gente a la conversión. Le dijo a la gente que podían adorar a sus antiguos dioses junto a Alá, pero más tarde entonces se arrepintió y dijo que Satanás había hablado estas palabras a través de él, que no había sido él.
Él tampoco asumió responsabilidad, le echó la culpa a Satanás. Y entonces eliminó toda religión que no fuera el Islam. Él imploró a los judíos de Medina que se convirtieran al Islam, pero como no quisieron, entonces fue que empezó a predicar la violencia contra los judíos y cualquier otro cristiano o el que sea que se le oponga. El propio tío de Mahoma, Abu Lahab, que fue el que lo crió, rechazó públicamente esos mensajes diciendo que eran totalmente falsos y Mahoma lo maldijo con unas palabras que están en parte del Corán. En una de las suras dice que las manos de Abu Lahab perezcan, que él mismo perezca. Él maldijo a su propio tío. Hay tres grandes grupos que son los sunnis. Los sunnis son la mayoría, son un 85%. Son seguidores de las tradiciones como los interpretan los estudiosos musulmanes. En otras palabras, ellos no tienen rabino, ellos tienen pues, ¿cómo que llaman ellos? No me acuerdo cómo le llaman ellos a los que, tiene un nombre, pero no me acuerdo ahora, pero a los que mandan y a los que interpretan, y ellos son los que siguen, ¿verdad? Interpretando el Corán sin cambiarlo, porque es interpretar no lo que dice ahí, eso no se puede interpretar, es cómo lo van a vivir. Están los chiitas, que son el partido de Ali. Estos fueron formados por la esposa de una de las hijas de Mahoma. Y están los sufis, que son una secta que imitan a la Iglesia Católica en muchas cosas y dicen que se puede unir a Alá a través de experiencias místicas, pero estos son rechazados por los mismos islámicos. Las 5 pilares del Islam son el Shahada, que es la confesión de la fe. El credo musulmán dice no hay más Dios que Alá y Mahoma su profeta. En otras palabras, es totalmente intransigente. Solamente hay un Dios que es Alá. ¿Okay? Nosotros los católicos te estamos diciendo, si es cierto que el Vaticano está diciendo eso, todos los caminos llevan a Dios. Dios es el mismo con diferente nombre. Ellos te están diciendo, no hay más Dios que Alá. Yahvé no es Dios, ningún otro es Dios, solo Alá es Dios, punto. Eso suena a gente que viene a diálogo, eso suena a gente que viene realmente a compartir, eso suena a gente que está de acuerdo contigo en que tenemos que tener las puertas abiertas porque todas las religiones son igualmente de buenas. ¿Okay? No hay más Dios que Alá y Mahoma su profeta. En otras palabras, lo que Mahoma dijo, eso es lo que hay, se acabó. Punto. ¿Hay diálogo? No. Interpretación, no. Capacidad de convivir y que tú podamos estar juntos, no. Tiene que convertirte. ¿Por qué? Porque la condición del hombre es obedecer a Alá. Acuérdense que esa es la forma principal de la religión de ellos. El orden natural del hombre es estar sometido a Alá. Por lo tanto, el que Alá no sea el dueño es totalmente asqueroso para ellos, es horrible para ellos. Ellos tienen que conquistar el mundo. Tienen que conquistar, porque esa es la misión. A nosotros se nos pidió que fuéramos a llevar por amor al mundo a la palabra para que el mundo tuviera la opción de convertirse. A ellos Mahoma los mandó a que tienen que conquistar el mundo. Punto. La oración, salat, es obligatoria 5 veces al día. Aunque estés pensando en lo que estés pensando, tienen que practicar el ayuno, que es obligado durante todo el mes de Ramadán. Tienen que, aquellos que pueden ir en peregrinación, aunque sea una vez a la vida, a la Meca, donde vivía Mahoma, y tienen que practicar la limosna. Y si tú eres no islámico, es un impuesto que pone el gobierno. Y el impuesto que se pone sobre los cristianos es mucho mayor que el que se pone sobre cualquier otro ser humano. Aparte de todas las restricciones de que no puedes practicar tu fe, de que no puedes hablar nada, de que no puedes decir nada de tu fe, ni llevar nada en tu persona, ni en tu casa, ni en ningún lugar que exprese tu fe. Tiene que estar absolutamente escondida, si es que te permiten vivir. El Corán, ¿verdad? Dice, vuelve a narrar relatos que son de la Biblia para corregirlos, porque como dije antes, ellos dicen que los cristianos y los judíos lo corrompieron. Jesús es uno de los 25 profetas, pero es mucho menor, obviamente, a Mahoma. Es uno de los 25 profetas. Una vez más, cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, no. Él es uno de los 25 caminos. ¿Ok? Y es muy importante, tiene cualidades únicas, pero aún así, tiene una visión bien extraña sobre él. Por ejemplo, el Corán dice que Jesús era el Mesías, pero él no es el ungido, él es el que unge.
Él trae la unción de Alá, pero no era el ungido él. Jesús es hijo de María y nació bajo una palma de coco, o una palmera, fuera de la ciudad. El parto de María, de la Virgen María, fue virginal, pero eso no significa que Cristo sea divino ni que sea Dios, sino que simplemente fue un antojo de Alá, que fue el que hizo que naciera así. Jesús no tenía pecado, pero era por el poder de Alá, no porque él fuera Dios. Jesús no fue crucificado. ¿Okay? Alá puso a un hombre que se parecía a Jesús en la cruz, mientras Jesús era llevado al cielo, ¿okay? En cuerpo. Rescató y crucificó a otro. Una cosa bien importante que tenemos que recordar es que el Islam no tiene intérprete humano autorizado. Por lo tanto, no hay nadie que pueda decir esta es la interpretación correcta del Corán y por ende va a estar sujeto a lo que le dé la gana. Si el tipo que está predicando es un tipo loco, fanático, que dice hay que matar a todo el mundo, eso es lo que dice ahí, vamos a seguirlo porque eso está bien. Si el otro dice, no, hay que conquistarlos, pero poco a poco, pues también, porque da lo mismo, porque nadie puede decirle a otro, esta es la forma correcta de enseñar el Corán. La Sharia, ¿okay? El sistema islámico legal, que le permite a ellos maltratar a las mujeres, atacar y llevar a todo el mundo, ¿verdad?, a someterse a la fe de ellos. Para el Islam, el hombre no es creado a imagen de Alá, sino que Alá se parece a los humanos. Alá no puede perdonar ciertos pecados. Nosotros decimos en la fe cristiana que el pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón. ¿Por qué? Porque el pecado contra el Espíritu Santo es el no arrepentirme. En el caso del Islam, ellos dicen, no, los pecados que no se pueden perdonar son de la idolatría, que es todo aquel que no adora a Alá, es un idólatra. Por lo tanto, cristianos, todos los demás son idólatras. Matar a un islámico, eso no tiene perdón por Alá. Si vas a la guerra contra ellos y matas a uno, pues eso no tiene perdón nunca. Y la apostasía, en otras palabras, la conversión. Si un islámico se convierte al cristianismo, ese islámico, según ellos, Alá nunca lo va a perdonar. El cielo es un lugar lleno de placeres terrenales, donde ya sabemos, ¿verdad?, que va a haber mucho vino, frutas, alimentos selectos y relaciones sexuales libres con huríes de ojos oscuros, que son las 72 famosas vírgenes. El Corán asume la bondad de la esclavitud. Dice que la esclavitud es buena, es aprobada por Alá. Y hoy en día la esclavitud persiste en Sudán y en Mauritania. No todos los seres humanos son dignos. De eso dice la Sura 5, 59-60. Los judíos y los cristianos son maldecidos por Alá y transformados en bestias detestables. Repito, los judíos y los cristianos son maldecidos por Alá, según el Corán, y son transformados en bestias detestables. El Corán se refiere a los judíos y a nosotros los cristianos como simios y cerdos. ¿Ves? Pero da lo mismo, todo es el mismo Dios con diferente nombre. Es lo mismo, exactamente lo mismo. A los católicos todo el tiempo se nos saca en cara las cruzadas. No, porque las cruzadas, que ustedes saben que eso fue terrible. Históricamente eso es otra de las famosas teorías conspiratorias que la gente acepta y se traga. Por movida me acuerdo muy bien cuando lo escuché por las palabras de Bill Clinton. Eso fue culpa de nosotros mismos por estar atacándolos a ellos, lo cual es absolutamente falso históricamente, porque fueron ellos los que conquistaron a las armas todos los territorios, y ciertamente sí, puede que haya habido algún que otro, o hubo ciertamente algún que otro cruzado que hizo el mal, pero no podemos juzgar a todo el movimiento por uno o dos. De la misma manera que no podemos juzgar a todos los mexicanos por uno o dos, o a todos los puertorriqueños por uno o dos, o a todos los americanos por uno o dos, tampoco podemos juzgar. Entonces, por lo tanto, y si decimos, no podemos juzgar a los islámicos todos por igual, por uno o dos, pues entonces tampoco podemos decir que todos los cruzados eran malos. Por eso que dijimos ahorita al principio, no, yo no puedo decirte que todos los islámicos sean malos y te quieran matar, pero te puedo decir que desafortunadamente no sabemos diferenciar y que como parte de su religión, como tú eres un perro y como eres un cerdo, no sabemos en qué momento ese que ahora dice que no,
mañana puede cambiar porque se convierte más fielmente a su religión. Su religión le dice que te trate así. Ese es el problema, por eso es la diferencia. No queremos decir ahora que todos son iguales. Lo que decimos es que es un peligro que tenemos que ver cómo vamos a resolverlo de una manera justa y cristiana, o como sea necesario en casos extremos, porque la actitud de la religión como tal es matar. Si ahora yo dijera que Jesucristo nos dijo, vayan por el mundo entero, aniquilen a todos los no cristianos, violen a sus mujeres porque no son humanas, son perras, corten en la cabeza a todos los que no son, se nieguen a bautizarse, tú dirías, eso está terrible, hay que desconfiar de los cristianos. Desafortunadamente, el Corán dice que podemos mentirle a a nuestros enemigos, que somos los cristianos, que mentir en guerra está bien, porque eso es parte importante de preservar el Islam, y por lo tanto, mentir y decir que no, nosotros no venimos aquí a conquistar, nosotros venimos simplemente a convivir, y luego entonces, cuando tenemos el poder, hacer lo que nos da la gana, es lo que hemos visto vez tras vez tras vez. Si esto fuera que ocurrió en un sitio, nada más, pues yo te podría decir, hay que tener cuidado, no todos son iguales. Pero lugar tras lugar tras lugar, Filipinas, África, Europa, donde quiera que van, empiezan con, no, nosotros venimos en paz a convivir, luego siguen a, queremos derechos, queremos poder, y luego van a, ahora estamos al mando, aquí se hace lo que digo yo. Eso no lo digo yo, eso lo dice la historia. Si no me crees y crees que yo estoy diciendo una teoría conspiratoria, ponte a leer y a ver, búscate una búsqueda en internet de qué problemas está habiendo en estos países bajo sometimiento islámico. ¿Ok? Así que no podemos estar ahora con la cuestión esta de que todos los cruzados fueron malos. Los cruzados tuvieron que ir a guerra porque o iban a guerra o se convertían. O se enfrentaban y peleaban o los mataban a todos. Eso nos puede pasar a nosotros también. No es imposible. ¿Por qué? Porque está ocurriendo, como les dije antes, en muchos lugares ya. Por eso es que es tan importante para los gobiernos que el pueblo no esté armado, para que así no se puedan defender y así puedan hacer lo que les da la gana. Incluyendo cuando ellos suben al poder, pues entonces hacen lo que les da la gana. O sea, hoy ciertos grupos, ¿verdad?, siempre están hablando de las armas, de que desarmemos, de que las armas lo que traen es problema, porque una vez el pueblo está desarmado, cualquier socialismo, comunismo o islam, lo que sea, puede subir mucho más fácilmente. Eso lo descubrieron nuestros hermanos españoles y nuestros hermanos cristianos en la época medieval, y tuvieron entonces que con muchas duras penas y mucha muerte pelear hasta lograr independizarse. Un propio historiador musulmán, Ibn Jubayr, escribió: los caballeros templarios, los cruzados, que permanecieron en Tierra Santa, eran hombres justos y de buena reputación, y garantizaban la igualdad de trato tanto a cristianos como a musulmanes. De hecho, los musulmanes disfrutaban de vivir bajo los cruzados porque eran tratados mejor por ellos que por sus compañeros musulmanes. Esto lo escribió un musulmán. Cuando nosotros vemos una película hasta Kingdom of Heaven, lo hacen ver todo lo contrario, que los musulmanes querían, ¿verdad?, que estuviéramos conviviendo, y tienen la famosa imagen al final cuando el general islámico levanta una cruz y la pone en su sitio, como si, ay, somos tan respetuosos. Esto es absolutamente falso históricamente. La teología islámica llama a la violencia, ¿okay? Las enseñanzas violentas deben persistir, o de lo contrario el Islam deja de existir. Eso es lo que dice el Islam. Repito, las enseñanzas violentas tienen que persistir. De lo contrario, el Islam deja de existir. Esa es la manera en que ellos hablan. A nosotros se nos dice de que podríamos llegar al extremo de tener que tomar armas e irnos a la guerra contra ellos. Y eso que están cristianos. Pero no vemos que ellos dicen, sí, la violencia tiene que existir para que no dejen de existir nosotros. Tenemos que hacerlo. El yihad significa luchar, esforzarse. Los musulmanes islámicos tienen el deber de luchar contra los incrédulos o los infieles. Esto es una obligación. Por eso es que dije antes
que hoy tú puedes tener una persona muy buena al lado tuyo de vecino, pero mi problema está en que mañana, si se levanta un yihad, guerra santa, ese vecino mío tiene que tirarse en contra mía, porque su fe lo obliga, ¿ok? Bajo la ¿cómo es? Amenaza de que va a perder el cielo o de que lo van a matar sus propios compañeros musulmanes por traidor. Mahoma unificó la península arábica, prohibiendo todas las religiones, excepto el Islam, y crearon aquel grito que dice que hay que abrazar el Islam o morir. Cree o muere. Es el grito islámico del yihad. Cree o muere. Después de la muerte de Mahoma, Damasco cayó en manos de los musulmanes en el 635. Antioquía, que era el lugar de los cristianos, cayó bajo el poder de ellos en el 636. Jerusalén y África del Norte cayeron en el 638. España cayó en el 711. En el 827 Sicilia e Italia fueron invadidas por los musulmanes, etcétera, etcétera, etcétera. La última gran batalla entre cristianos y musulmanes fue en el 1683, cuando trataron de invadir Viena. Por lo tanto, ellos no vienen a convertir, ellos no vienen a convivir, vienen a conquistar, porque ese es el mandato de su Alá. En la Sura 839 dice: hagan la guerra a los infieles hasta que se separe la idolatría y la religión de Alá reine suprema. Esto está en su Corán. Esto es lo que ellos creen. Esto no lo digo yo, lo dice su Biblia, su Corán. Hagan la guerra a los infieles hasta que pare la idolatría y la religión de Alá reine. Fíjate, no dice conquisten, no dice conviertan, no dice nada de eso. Es hagan la guerra hasta que así sea. ¿Okay? Cuando personas tratan de convertirse del Islam, siempre enfrentan amenazas de muerte o ejecución. Para ellos es terrible. Y esto es muy importante porque aquí se habla tanto de tolerancia, aquí se habla tanto de que nosotros tenemos que permitirlo todo y aceptarlo todo, porque eso es convivir. Y esto me parece a mí como cuando las mujeres que son maltratadas por el marido le mete una pela y la mujer dice: no, es que pues, fue culpa mía, fue que quemé las habichuelas, pero él es bueno, él me quiere, él me pidió perdón y él dice que él no quiere hacer esas cosas. Ya lo ha hecho 5 veces, pero él siempre me pide perdón porque en el fondo él me quiere mucho, hasta que la mata. Ese tipo de ideología es suicida. Ese tipo de ideología de que todo tiene que ser admitido, de que no podemos hacer nada y de que todo tiene que ser bienvenido, es absolutamente suicida. Así que yo lo que le pido a Dios es que te dé un poquito de entendimiento y conocimiento. No es que ahora yo voy a odiar a los islámicos, no, pero sí voy a ser muy cuidadoso, y especialmente soy muy cuidadoso cuando voto y cuando se hacen leyes. Y soy muy cuidadoso en qué ocurre a nivel mundial, porque según siguen invadiendo, no sabemos hasta qué extremo vamos a llegar, pero yo no quisiera que violaran a mis hijas y las cogieran desde chiquitas para ser mujeres de ellos. Yo no quisiera que mataran a mis hijos porque no quieren convertirse o que le cortaran la cabeza. Así que hasta qué punto esto va a llegar, solamente Dios lo sabe. Solamente Dios lo sabe. Pero lo importante es que yo no puedo enterrar la cabeza en la arena y pensar que porque no haga nada, todo se va a resolver por sí solo. Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría y sobre todo que conquistemos el Islam con el rosario, con el poder de Dios, con la intercesión de María. Con la guerra nosotros lo único que podemos hacer es sobrevivir en caso de que nos ataquen. No los vamos a conquistar. La iglesia no debe ir a atacar a países musulmanes para convertirlos. Eso sería hacer lo mismo que ellos hacen. No. La iglesia a veces tiene que defenderse para sobrevivir. Y los católicos a veces tienen que defenderse para sobrevivir, eso sí. Pero ¿cómo los vamos a conquistar? Con el poder de Dios. El rezo del rosario, la oración insistente, es lo único que puede hacer que Dios toque sus corazones y los saque
de ceguera satánica que ellos tienen. Así que desde ahora empieza a orar, desde ahora empieza a ayunar, desde ahora empieza a hacer el rosario, para que no tengamos que llegar entonces a una guerra de defensa, para que no tengamos entonces que llegar quizás a otra violencia para poder defendernos de que no nos maten. Así que nada, que Dios te dé entendimiento, Dios te bendiga.